Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Rania Mustafa y junto a mi grupo les daremos a conocer sobre las respuestas inmunitarias frente a las bacterias. Respuesta inmunitaria es la respuesta del cuerpo frente a un agente extraño, como el polen, toxinas, venenos, entre otros. Se dividen en barreras que protegen a que no ingrese cualquier microorganismo. Cuando ingresa un microorganismo a la sangre, ganglios linfáticos, timo, linfa o médula ósea, generan linfocitos B, T, células dendríticas, células de natural killer o macrófagos que se activan cuando reconocen al agente extraño. Es una cadena, es decir, cuando se activa la respuesta innata o el microorganismo sobrepasa las barreras primarias, se activan los factores de inflamación, factores de complemento, respuestas innatas, respuestas adaptativas, humoral y celular. Mi nombre es Policarpo Montezuma, yo le voy a hablar sobre el sistema de complemento. El sistema de complemento incluye proteínas séricas y unidas a la membrana que funcionan para los sistemas de defensa del hospedador, tanto innatas como adaptativas. Estas proteínas se encuentran muy reguladas e interactúan a través de una serie de cascadas proteolíticas. El término complemento se refiere a la capacidad de estas proteínas para complementar o incrementar los efectos de otros componentes del sistema inmunitario, por ejemplo, anticuerpos, la cual tiene varios efectos principales. Lisis de la célula, por ejemplo, bacterias y células tumorales. 2. Producción de mediadores que participan en la inflamación y en la atracción de fagocitos. 3. Consolidación de microorganismos y complejos inmunitarios para su eliminación por fagocitosis. 4. Incremento de la respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos. Las proteínas del complemento se sintetizan principalmente en el hígado y por las células fagocíticas. La activación del complemento. Algunos componentes del complemento son proenzimas, las cuales deben sufrir desdoblamiento para formar enzimas activas. Los componentes de la vía clásica se enumeran de C1 a C9 y la activación implica el desdoblamiento proteolítico con la liberación de fragmentos más pequeños, de C2 a C5. Los fragmentos más pequeños se le va a colocar la A, por ejemplo C4A, y los fragmentos más grandes con la letra B, por ejemplo C5B. La activación secuencial de los componentes del complemento ocurre por tres vías principales. 1. La vía clásica. Solo IgM e IgG activan el complemento a través de la vía clásica. Lo que ocurre es la unión de diferentes complementos que se va a introducir en la bicapa de la membrana para producir el complejo de ataque de la membrana, que genera un conducto o un poro en la membrana y causa citólisis, al permitir el paso libre de agua a través de la membrana celular. La vía alternativa. Muchas sustancias no relacionadas, desde químicos complejos, como por ejemplo endotoxinas, hasta agentes infecciosos, por ejemplo parásitos, activan una vía que es una vía alternativa de la convertasa C5 y que genera C5b, ocasionando la producción del complejo de ataque de membrana antes descrito. La vía de la lectina mannano. Su principal componente es una proteína plasmática denominada MBL, que es lectina transportadora de mannano. La MBL se une a residuos de azúcares como manosa, que se encuentran en la superficie de los polisacáridos de superficie, como los LPS. El complejo MBL, cuando se une a superficies microbianas, pueden activar C4 y C2. El resto de esta vía es la misma que para la vía clásica de activación del complemento.
Gracias. Mi nombre es Jorgelis Colmenares y les voy a hablar sobre los principales efectos biológicos del sistema de complemento. La activación de este mecanismo surge gracias a las vías, según las moléculas implicadas y a las distintas clases de elementos que pueden ser reconocidos, como por ejemplo las proteínas o lípidos y los anticuerpos que se encuentran unidos al patógeno, causando los siguientes efectos, que son la oxonización, la quimiotaxis, la anafilotoxinas y la citólisis. La oxonización. Las células, el complejo antígeno-anticuerpo y muchas partículas pueden ser fagocitadas por la proteína C3b. Estas es gracias al receptor que se encuentra en la superficie de muchos fagocitos. Quimiotaxis. La proteína C5a suele incrementar el desplazamiento de los monocitos y de los neutrófilos hacia el sitio de depósito de los antígenos. Anafilotoxinas. Las anafilotoxinas C3a y C5a suelen incrementar la contracción del músculo liso y la permeabilidad vascular. También incrementa la liberación de histamina, que es causado por las células cebadas o los mastocitos, que estas son células que se encuentran distribuidos por todos los tejidos del cuerpo, como por ejemplo los vasos sanguíneos, los linfáticos, la piel y mucosa. La citólisis. En la citólisis ocurre la inserción del complejo C5, B6, 7, 8 y 9, el cual se encuentra en la superficie celular y causa la lisis de los distintos tipos de células, como por ejemplo los eritrocitos, las bacterias y las células tumorales. Mi nombre es María Briceño y a continuación les voy a hablar un poco sobre lo que es las consecuencias clínicas de la deficiencia del complemento. Se han descrito muchas deficiencias genéticas de proteínas del complemento y estas por lo general conducen a mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la deficiencia de dióxido de carbono con frecuencia ocasiona infecciones bacterianas biógenas graves. La deficiencia de componentes del complejo de ataque a la membrana incrementa en gran medida la susceptibilidad a las infecciones por bacterias del género Neisseria. También se conocen deficiencias en componentes de la vía alternativa. Por ejemplo, la deficiencia de properdina se asocia con mayor susceptibilidad a enfermedades por meningococos. También hay deficiencias en las proteínas reguladoras de complemento. Por ejemplo, la falta de proteína inhibidora C1 ocasiona angioedema hereditario. Respuesta antibacteriana. Cuando el paciente tiene una infección bacteriana en una fase aguda, genera un estado febril de 38 a 39 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Cuando se genera una sepsis, cuando el microorganismo ya ha proliferado en todo el flujo sanguíneo e incluso ha infectado órganos. Cuando se activa esta respuesta innata y adaptativa, va a reconocer a las estructuras de las bacterias. Los PAMs son los patrones moleculares asociados a los microorganismos patógenos. ¿Qué son los PAMs? Son enzimas, toxinas, adhesinas, fimbrias. En el caso de los gram positivos, el peptidoglicano en la pared celular. En el caso de los gram negativos, el lipopolisacárido, que se encuentra en la estructura externa. Moléculas que se van a activar para producir la fagocitosis. 1. Lípido A. Se une a una endotoxina, a un receptor TLR4. Estos van a reconocer a los PAMs, se van a activar macrófagos, linfocitos y células dendríticas y comienza a reproducirse una respuesta inmunitaria al paciente. 2.
Una forma de defensa del cuerpo es generar ese estado febril. Entonces se activan los macrófagos y estos macrófagos van a tener esas armas que son las marcadas moleculares como las citocinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral. Proinflamatorios. Inducen una respuesta aguda de un estado febril y de lesión tisular cuando se da la batalla entre la respuesta inmunitaria, el paciente y la bacteria. Cuando comienza a actuar los factores proinflamatorios, pero aparte de cargarse la bacteria, también van cargando todo el tejido en donde existe el foco de infección, van dañándolo como forma de defenderse por parte del cuerpo. Entonces, de esta manera generan una lesión tisular. Gracias. Mi nombre es María Gómez y yo le vengo a hablar sobre los síntomas clásicos y respuesta inmunitaria. Tenemos que los síntomas más que todo dan fiebre, anorexia, somnolencia, y cambios metabólicos. Que estos van incrementando el flujo sanguíneo y aumenta la permeabilidad vascular, teniendo una inflamación totalmente descontrolada y daño tisular. En la respuesta fagocítica tenemos que receptores para oxóminas, neutrófilos, enzimas hidrostáticas, las cuales las células epiteliales tienen también células de la piel y de la mucosa. Pasando a respuesta específica del antígeno a la exposición de la bacteria, están los neutrófilos y las células dendritas, que esto se encarga de fagocitar las bacterias y también libera el TLR que presentan los antígenos, teniendo en cuenta que los anticuerpos... Y voy a exponer acerca de los neutrófilos, las células dendríticas y las inmunoglobulinas. Primero debemos entender que los neutrófilos son un tipo de célula leucocitaria que representa del 50 al 60% de los elementos formes del plasma sanguíneo. Estos son un tipo de células fagocitarias que eliminan las bacterias y los hongos. También son llamadas células polimorfonucleares y estas tienen una consistencia gelatinosa, lo cual le permite realizar la diapédesis. La diapédesis es la migración desde los vasos sanguíneos a los tejidos cuando hay un foco de infección. Los neutrófilos son la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria, pero ellas trabajan con un tipo de célula llamada células CD o células dendríticas. El nombre viene dado porque recuerdan a las prolongaciones de las neuronas, las dendritas. Las células dendríticas trabajan presentando los antígenos a los linfocitos T, los cuales activan a los linfocitos B y estos trabajan con anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias antimicrobianas que se clasifican en inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. Vamos a comenzar con la M. Esta es muy importante ya que es la primera que se activa y activa al sistema de complemento. Esta tiene una semivida de 5 días y representa del 5 al 15% en el volumen total de las inmunoglobulinas en el adulto. Luego pasamos con la inmunoglobulina G. Esta es la más abundante, representa el 85% en las inmunoglobulinas en el adulto y tiene una semivida de 23 días. Esta aparece en las infecciones crónicas y también es muy importante ya que actúa en la respuesta inmunitaria adaptativa, es decir, en las reinfecciones bacterianas. Otra inmunoglobulina que también actúa en las reinfecciones es la inmunoglobulina A. Esta representa de 5 a 15% del volumen total de las inmunoglobulinas y tiene una semivida de 6 días. Esta se encuentra en las mucosas, como por lo menos la mucosa nasal. También se encuentra en las lágrimas, en la saliva y en la leche materna. De igual manera tenemos la inmunoglobulina E. Esta es la menos abundante y representa el 1% del volumen total de las inmunoglobulinas en el adulto. Esta es importante ya que media la respuesta de opsonización y la respuesta de hipersensibilidad anafiláctica, es decir, está en las respuestas alérgicas. Gracias.